Hola, muy buenas tardes, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a compartir nuestra tercera y última videoclase denominada Matriz Legal Ambiental en Colombia. En esta oportunidad, pues vamos a referir o a relacionar algunas de las normas más relevantes dentro de la temática ambiental colombiana para que se pueda tener en cuenta a la hora de pues, ejercer la profesión o simplemente el consultar normas jurídicas ambientales de acuerdo a nuestra actividad para realizar. El objetivo, como les digo, es exponer y descubrir la normatividad ambiental colombiana que es más relevante con el fin de proporcionar los suficientes conocimientos normativos de responsabilidad ambiental y generar competencias disciplinares para el desarrollo pues, de cada una de las profesiones. Digamos que actualmente hay un auge que permite que los derechos ambientales tengan preferencia, ¿sí? Sobre todo sobre el desarrollo de las políticas en gestión ambiental a partir de la regulación de las relaciones entre los individuos y la naturaleza, ¿no? Se incita al uso adecuado de los recursos naturales, que es indispensable para promover de manera eficaz la compatibilidad entre la aplicación de la norma, el desarrollo y el medio ambiente. Estas tres tienen que ir como de la mano, ¿no? Y que esto junto propenda por la calidad de la vida de la población actual, la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, ¿no? Lo anterior como un derecho fundamental según mandato constitucional y por cuanto crea una obligación ciudadana y social de conocer las premisas normativas y en general de la responsabilidad ambiental. Digamos que sin más vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de uno de los decretos más importantes de la legislación colombiana ambiental, en materia ambiental. Estamos hablando del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, también conocido como el Decreto 2811 de 1974. Este decreto se realizó muy pensado para el área rural, ¿no? Digamos que se hizo pensado para, o se creía mejor que la contaminación siempre provenía de allí, ¿no? De lo rural. Entonces, dentro de los objetivos principales de este código fue lograr la preservación y restauración del medio ambiente y la conservación y mejoramiento de utilización de todos los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y pues de todos los recursos. También dentro de los objetivos que se planteó dentro de este código fue prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. También se reguló la conducta humana, individual y colectiva, ¿no? Y la actividad de la administración pública respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y la relación que surge del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente, ¿no? Si lo vemos es muy del campo, muy de los recursos naturales, muy de los recursos hídricos, biológicos y algunos aspectos preliminares alrededor de la temática de la contaminación atmosférica. Son muy pocos temas sobre este último que se trata en el decreto, pero algo se inició frente, frente a este decreto. Bueno, les invito a consultar la Ley Novena de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. Esta es una de las normas, digamos que importantes, porque estamos hablando del líquido o del recurso hídrico, que es de los que necesitamos para la salud, para la vida, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de que toda agua para consumo humano debe ser potable, cualquiera que sea su procedencia. Entonces, digamos que regula en esta normatividad todos los temas de transporte, de distribución, que tiene que ser periódicamente comprobar los hidratantes que funcionen, que se cuiden. El Ministerio de Salud le corresponde reglamentar el almacenamiento y distribución de las aguas para el consumo humano. Entonces, digamos que esta ley trata todo sobre el tema, además de que se divide en tres grandes títulos. Uno es de la protección del medio ambiente, pues como ya su palabra lo indica, es el control sanitario de los usos del agua, de los residuos líquidos, de los residuos sólidos, de la disposición y de las emisiones atmosféricas.
El título segundo nos habla un poco sobre el suministro del agua para eliminar y evitar la contaminación de este líquido para el consumo humano. Y la tercera, que es un capítulo totalmente aparte, que es ya de salud ocupacional, que es básicamente para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, ¿no? Entonces, digamos que esta ley es para que le echen un vistazo frente a las medidas sanitarias y protección del medio ambiente, del agua y, bueno, de los temas que se mencionaron. En el protocolo de Montreal realizado en 1992 o 1990 más o menos, mm, esta ley se reguló en Colombia en 1992 hace parte o forma parte de lo relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, el agotamiento de la capa de ozono como producto de la actividad industrial y del uso de ciertas sustancias en diferentes actividades comerciales y domésticas es el primer gran problema ambiental que la humanidad ha tenido que reconocer como la consecuencia de un particular desarrollo tecnológico y económico de la sociedad actual, ¿no? Fue uno de los primeros pasos que se dio frente al reconocimiento de lo que el desarrollo estaba produciendo. Y digamos que con esta ley lo que se quiere es conciliar los intereses de los productores, de las industrias, de los países desarrollados, de aquellos países en vía de desarrollo y a los consumidores de manera general. ¿Cómo? Bueno, lo primero que hace esta norma es definir qué es el ozono. Eh, Seguido a ello, determina también cuáles son las sustancias agotadoras de la capa de ozono y crea, digamos, unas alternativas de sustitución de las sustancias agotadoras de esta capa. El objetivo, pues, es facilitar la identificación de proyectos al Ministerio del Medio Ambiente con todas estas actividades y promover la implantación de este protocolo de Montreal en Colombia. Para esto se crea la unidad técnica de ozono, la unidad técnica ozono se llama, con el objetivo de facilitar la identificación de estos proyectos y del Ministerio de Ambiente y de sus actividades. Entonces, asimismo, promueve a nivel nacional el uso de tecnologías ambientales sanas. Aparte, asesora a la industria y a los consumidores de sustancias agotadoras de la capa de ozono sobre las obligaciones jurídicas relacionadas con la aplicación del Protocolo de Montreal. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la Ley 99 de 1993. Para mí, una de las normas pilares, mm, ya que dentro de esta ley se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y este ministerio es el encargado o sea, reordena todo el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental denominado SINA y, bueno, otras disposiciones. ¿Qué es lo interesante de acá? Como les comentaba, en la primera ley, digamos el decreto 2811 o el Código Nacional de Recursos Naturales, fue pensado para lo rural. Con el tiempo nos dimos cuenta que la contaminación no solamente estaba en el campo, sino también y de alguna mayor proporción estaba en lo rural, en lo urbano, perdón. Entonces, en 1973 se realiza esta primera ley que materializa una primer gran cumbre de la Tierra. Luego, con el tiempo, la Constitución Política de 1991, denominadas por unos Constitución Verde, en sus artículos 78, 79 y 80, decreta que se deben crear mecanismos para evitar impactos ambientales negativos y tomar conciencia de responsabilidad ambiental. Entonces, digamos que damos un salto de lo rural a lo urbano y como que lo concentramos todo en una sola ley, no solamente protegiendo todos estos recursos naturales, sino también mirando otras fuentes de contaminación y sanciones y procedimientos y demás que se reglamentan o que se estipulan en esta ley 99 de 1993, haciendo caso a la reglamentación dentro de la Constitución de 1991. Fíjense las fechas, esta ley es del 93, la Constitución del 91, y en donde pues digamos de alguna forma se garantiza que esta gestión y conservación
del medio ambiente se haga de manera efectiva, ¿no? Entonces, esta ley es bastante importante porque marca como una gran pauta hacia esta recuperación con todas las reglamentaciones que esto sugiere. Dentro de esta norma, como les indico, se crea el Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible y tiene por objetivo impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir políticas y regulaciones a las que se sujeta la recuperación, la conservación, la protección, el manejo, el ordenamiento y el uso del aprovechamiento de los recursos naturales. Como les indiqué, se crea el Sistema Nacional Ambiental o el SINA, conformado por orientadores, por normas, por actividades, por recursos, por programas e instituciones para poner en marcha los principios generales del medio ambiente. ¿Quiénes integran este Sistema Nacional Ambiental en Colombia? El SINA lo integran las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, denominadas las CAR. También lo integran 5 institutos de investigación encargados de dar soporte técnico y científico a la gestión y 5 autoridades ambientales. Dentro de esos institutos científicos tenemos el Instituto del IDEAM, por ejemplo, bueno, y otros más que ya los estudiaremos más adelante o dentro del módulo. Y 5 y una unidad de parques nacionales naturales para conservar pues lo indicado. Luego, luego el Sistema Nacional Ambiental supone estos componentes importantes. Uno es el principios y orientadores generales contenidos en la Constitución Nacional y la Ley 99 de 1999, 93, perdón. Ellos tienen que materializar todos estos principios. También el Sistema Nacional Ambiental está encargado de la normatividad ambiental colombiana. Lo compone también las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, también las organizaciones comunitarias y no gubernamentales involucradas con la problemática ambiental, las fuentes y recursos económicos para el manejo y recuperación del medio ambiente y las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental. Hablamos la clase pasada, o perdón, en la conferencia pasada, la importancia que tenía la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del campo ambiental, ¿no? Que es una de las cosas que más se tiene que implementar en la medida que queramos tener políticas ambientales ajustadas a las realidades de nuestro país. Bueno, continuamos con la ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, de los desechos peligrosos y de su eliminación. Bueno, conscientes de que los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden causar unos daños a la salud humana y al medio ambiente, lo que se, lo que se realiza es lo siguiente, ¿no? Mm, Dentro de esta disposición se dice, el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad cada vez mayor de los desechos peligrosos y otros desechos, así como esos movimientos transfronterizos, ¿no? Hablábamos de enfermedades al medio ambiente, a la naturaleza, sobre los recursos. Lo que se quiere es reducir su generación al mínimo desde el punto de vista de cantidad y los peligros potenciales, ¿no? Entonces, los estados deben tomar las medidas necesarias para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo los movimientos transfronterizos y su eliminación, sean compatibles con la protección de la salud humana y del medio ambiente, cualquiera que sea el lugar de su eliminación, ¿no?
y a su vez pues los estados tienen la obligación de velar porque el generador cumpla sus funciones con respecto al transporte y a la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos de forma compatible con la protección de la salud humana. Y finalmente esta ley lo que hace es reconocer plenamente que todo Estado tiene derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio. Pues básicamente se, mm, en esta ley lo que se quiere es respetar la soberanía de los estados y de los peligros producidos del medio ambiente y de la salud en ocasión al transporte o los movimientos de estos desechos peligrosos y de su eliminación de forma incorrecta, ¿no? Bueno, vamos a pasar a uno de los temas que suponen mayor relevancia dentro del procedimiento porque finalmente en algún momento a poder podremos estar en cursos en un procedimiento sancionatorio ambiental. Entonces, vamos a explicar a grosso modo, digo, en el material de estudio ustedes tienen disponible ejemplos, reflexiones, lecturas sobre el tema. Sin embargo, aquí lo que se quiere es como dar un repaso, dar una breve explicación sobre esta temática. Primero que todo, ¿qué es la competencia? En un proceso ambiental o cualquier proceso existen unas autoridades competentes. La competencia es el que puede reconocer de manera legal de esos procesos. No podemos hablar, así como hablamos si tenemos un caso o un delito, pues es en la fiscalía. Si tenemos cobrar, por ejemplo, un título o valor, es un procedimiento ejecutivo. Bueno, en fin, aquí estamos hablando de unas sanciones y un procedimiento ambiental en donde estamos diciendo que la autoridad competente para, para realizar este proceso es el Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible. También estamos hablando de las autoridades nacionales de licencias ambientales que son las ANLA, o denominado con estas siglas. Estamos hablando de las corporaciones autónomas regionales que son denominadas con las CAR y estas son las que tienen la competencia de acuerdo pues al territorio, de acuerdo al tipo de solicitud de sanción o a la envergadura del mismo en donde se haya cometido, pues es una u otra, ¿no? Claro está que existe una facultad de prevención. Este indica que si una autoridad ambiental diferente a la competente puede iniciar un procedimiento sancionatorio para para imponer, perdón, medidas preventivas o dar inicio a este proceso sancionatorio y ya luego posteriormente se lo remite de manera oficiosa a la autoridad competente. Entonces, para que exista un procedimiento, una sanción ambiental, tiene que haber una infracción, ¿no? Una infracción ambiental. ¿Cuáles son las infracciones ambientales? Son las que están definidas en el artículo quinto de esta ley. No son otras, solamente las que están definidas aquí. Entonces no podemos inventarnos, ni la autoridad ambiental se puede inventar una infracción que no exista o esté regulada dentro de este artículo quinto, que les invito a que le echen un vistazo. Este establece que se considera infracción ambiental no solo toda la acción, sino también todas las omisiones que constituya una vulneración de la normatividad vigente o actos administrativos, ¿no? La comisión de un daño al medio ambiente debe contener este daño o esta comisión tiene que tener tres elementos importantes: un hecho generador, un vínculo de causalidad y un daño. Para que exista, reitero, la comisión de un daño al medio ambiente debe contener el hecho generador, el vínculo de causalidad y el daño. Dentro de este procedimiento existen varias etapas. Vamos a describir tres de las etapas indicadas. Perdón. Está una indagación preliminar, que en este proceso sancionatorio, una iniciación del proceso sancionatorio y unos descargos. Con respecto a esta primera etapa, puede existir o no. Es decir, también podemos iniciar con un acto administrativo en donde nos están notificando la apertura de un proceso sancionatorio. Pero digamos que vamos a verlo todo porque pues generalmente puede suceder que lo primero es que se verifica si existió una conducta contra el medio ambiente. ¿Listo? Luego esta conducta debe estar estipulada como una infracción. Acordémonos que decíamos que las infracciones son las que indica
en el artículo quinto. Tiene que ser una infracción. Y finalmente que con la realización de esta infracción eh, mm, no haya operado ningún eximente de causalidad, caso fortuito, fuerza mayor o etcétera, ¿no? Reitero que no siempre, esta indagación preliminar no siempre sucede. Entonces, vamos a hablar de la iniciación del proceso sancionatorio. ¿Cómo se inicia? Este se inicia con un acto administrativo de verificación de los hechos. Aquí quiero aclarar qué es el acto administrativo. Un acto administrativo es la decisión o la opinión de cualquier autoridad competente por medio de un documento formal. ¿Ok? Entonces, el acto administrativo, ¿quiénes lo emiten? Una autoridad competente, llamémoslo Ministerio del Medio Ambiente, llamémoslo ANLA, llamémoslo CAR, o cualquier autoridad, no solo ambiental, sino cualquier autoridad en Colombia. Toda la decisión, todas las decisiones o respuestas que ellos emiten a determinados asuntos se llaman actos administrativos. Puede suceder una de dos cosas. La primera es que el hecho no haya ocurrido o que exista o que no sea o que si bien el hecho existió no sea considerado como una infracción. En ese caso, ¿qué sucede? Existe la cesación del procedimiento a través de un acto administrativo. Cesación es que deja de estar el proceso, se cierra, se archiva, se guarda, ¿ok? No sigue más. O puede haber un acto administrativo en donde se diga la conducta y el hecho y la infracción ambiental cometida y da para o bien una formulación de cargos o y dentro de esa formulación de cargos es el acto administrativo indicando la norma que se infringe. Pasamos entonces a la tercera etapa, que es la notificación de formulación de cargos. Es decir, aquí estábamos hablando que se realiza un acto administrativo indicando cuál es, cuál es la norma que se infringe. Pues aquí en esta notificación se tiene que indicar cuál es la norma que se le está que se le está indicando a este señor o a esta persona jurídica investigada. Luego existe un término probatorio y finalmente hay unos descargos que es la contestación a esta formulación de cargos. Pasamos una etapa de pruebas, se termina el término probatorio y se da un término prudencial para una decisión, ¿no? ¿Qué es la decisión? Entonces volvemos al acto administrativo. Este acto declara o no la responsabilidad del presunto infractor. ¿Qué pasa? Al ser responsable de la conducta investigada, se le indicará cuál es la sanción o multa o compensación sobre esta decisión o acto administrativo, ¿no? Sobre esta decisión procede recurso de reposición ante la misma autoridad y subsidio de apelación en caso que exista un superior jerárquico. Entonces, dentro de las medidas preventivas, bueno, quiero aquí eh, diferenciar qué son las medidas preventivas, ¿vale? Y qué son las sanciones, porque se suelen confundir mucho. Primero que todo, las medidas preventivas, su función es impedir la ocurrencia o continuidad de un hecho que atente contra el medio ambiente, contra los recursos naturales, contra el paisaje o contra la salud humana. Por cuanto estas medidas tienen las siguientes características, son de carácter preventivo, transitorio y de ejecución inmediata. No tienen no son susceptibles a ningún tipo de recurso. Se aplican sin perjuicio de las sanciones que dé lugar al procedimiento sancionatorio. Se levantan de oficio a petición de parte en el momento que desaparecen las causas que lo originaron. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? Amonestación escrita, decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos usados para la comisión de la infracción, aprehensión preventiva de especímenes y suspensión de obra, actividad por daño, no autorización, por incumplimiento de términos de autorización. Estas son las medidas preventivas. En cuanto a las sanciones establecidas, ¿cuáles son las sanciones? Cuando emitimos una decisión y que se encuentra la responsabilidad. Entonces, aquí me devuelvo un momento las medidas preventivas a dónde se podrán tomar. Por ejemplo, aquí en la iniciación del procedimiento sancionatorio. Entonces, tomamos unas medidas preventivas para evitar que este delito, perdón, que este daño ambiental se siga produciendo, ¿no? Ahora sí, las sanciones establecidas.
Se caracterizan por ser preventivas, correctivas y compensatorias. La imposición va en función de la gravedad de la infracción ambiental e inclusive se puede imponer una sanción principal y hasta dos accesorias, ¿no? Vemos entonces que las sanciones, a diferencia de las, de las medidas preventivas, es que son eh, correctivas, compensatorias y existen multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio, la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, la autorización, la concesión, el permiso o el registro dado, la demolición de la obra a consta del infractor, un decomiso definitivo de especímenes, restitución de especímenes de especies de faunas y floras y un trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Entonces podemos decir que es una pena principal de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y subsidiarias es la demolición de la obra y la revocatoria de la licencia ambiental, ¿vale? Entonces cuando estamos incursos en un proceso sancionatorio, nos pueden indicar o establecer unas medidas preventivas y finalmente unas sanciones. ¿Qué quiere decir esto? A ver, dentro, de la, dentro del proceso sancionatorio, lo que vemos es que es un proceso meramente administrativo, ¿no? Vemos que las sanciones, donde multas, cierres, revocatorias y decomiso, pero también con la comisión, eh, pero también con la alteración del medio ambiente o la mala utilización de los recursos naturales, podemos incurrir en los delitos penales. ¿Qué supone esto? Eh, Nace una unidad nacional de fiscalías para perseguir delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? El objetivo de esta autoridad judicial es adelantar la investigación de los delitos que afectan el derecho a un medio ambiente sano o que de alguna manera deterioren o agoten, esta palabra es clave, injustificadamente los recursos naturales. Otra de sus responsabilidades es ejercer acciones pertinentes para obtener la reparación del daño social, para la reparación del daño económico y para la reparación del daño cultural causado por la comisión de estos ilícitos. Ya no estamos hablando de una infracción ambiental, sino de un delito ambiental. La investigación de estos delitos de prevención, estamos hablando del título 11 del libro segundo del Código Penal, entre los cuales se destaca por su importancia los siguientes, o sea, su importancia es de los que más cometen. Estamos hablando del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, estamos hablando de la contaminación ambiental, de la pesca y caza ilegal, de la explotación ilícita de yacimientos minerales. Entonces, una de las características principales de estas sanciones o penas es que se imponen penas privativas de privación de la libertad y subsidiariamente de multas, ¿no? Los hechos que se tipifican como delitos son los que se contemplan en la ley, en la ley 599 del 2000, posteriormente modificada en algunos artículos por la ley 1456 del 2012. Bueno, vemos que entonces se puede sancionar de manera administrativa y de manera pues penal. Vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre las licencias ambientales y su decreto que lo reglamenta. Hablamos entonces del decreto 2041 del año 2014. ¿Qué es una licencia ambiental? Bueno, como ya lo habrán leído dentro del material, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. ¿Ok? Que de acuerdo a la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. Y también la licencia se autoriza para introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, la cual sujeta al beneficiario de esta el cumplimiento de los requisitos, términos y condiciones y obligaciones de la misma, donde se establezca una relación de prevención, de mitigación, de corrección, de compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
de la obra o de la obra autorizada. Bueno, ¿quiénes son la autoridad competente para las licencias ambientales? Entonces, les comenté que existía la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con las siglas identificativas de ANLA. ¿Cómo surge la ANLA? Pues surge debido a unos atrasos que se presentan a finales del año 2010 de casi el 90% de las solicitudes de licencias. El gobierno decide fortalecer de manera técnica para afrontar todos estos retos, digamos, económicos y sacar adelante estos procedimientos que tenía retrasados y que evidentemente por el desarrollo llegarían, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que causan deterioro? No son otros sino los que determina la ley. Nos señala la norma en este decreto, en su artículo 7, los proyectos, las obras y las actividades sujetas a licencia ambiental. Entonces, la respuesta es, ¿cuáles son las actividades que tenemos que disponer de licencia ambiental? Por favor, nos remitimos al artículo 7 que nos dice cuáles son los proyectos y las obras y se enumeran en los artículos 8 y 9. Entonces, vamos a ver si la actividad que vamos a desarrollar está en curso en esos artículos, pues tenemos que realizar una licencia ambiental. Si no, pues no, será objeto de permisos o de concesiones o de registros, pero licencia ambiental no. Esa es la diferencia. Este es un resumen muy pequeño de lo que es el procedimiento legal, el proceso para la obtención de licencias. Entonces, existe un procedimiento para la solicitud de licencias ambientales. Primero es un registro en la ventanilla integral de trámites en línea, denominada Vital. Luego se solicita el pronunciamiento acerca de la necesidad del diagnóstico de alternativas. Esto ya lo explico en la siguiente diapositiva. Entonces, pero tener en cuenta que se debe solicitar el pronunciamiento, no siempre, pero se debe solicitar en determinados casos. Luego solicitar la liquidación por el servicio de evaluación del trámite de la licencia ambiental. Seguido se debe diligenciar los formularios de solicitud de verificación preliminar de documentación, asistir a reuniones de presentación de resultados y bueno, notificarse del auto de inicio del trámite, asistir a una reunión de solicitud de información adicional si la hubiese y finalmente se nos notifica la resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Dicho así parece muy muy fácil, pero finalmente cada uno de esos ítems tiene un, un comportamiento y unos requisitos puntuales, ¿no? Entonces, digamos que a grosso modo este es el procedimiento para la obtención de licencias ambientales. Quería explicarles lo que les indicaba del diagnóstico ambiental de alternativas, que existe una confusión sobre el estudio de impacto ambiental y la evaluación de diagnósticos de alternativas. La norma indica que el estudio del impacto ambiental es obligatorio para todos los proyectos que requieran licencia ambiental. Estamos hablando aquí que las actividades que requieren licencia ambiental son las enumeradas en el artículo 8 y 9. Entonces, tenemos que este estudio de impacto ambiental, todas las obras que requieran la licencia ambiental, de una licencia ambiental, requieren de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Del estudio del impacto ambiental. Que este documento básicamente describe de manera detallada las características de un proyecto o de una actividad que se pretende realizar o modificar, ¿no? Debe proporcionar antecedentes fundados para la identificación, interpretación ambiental, para describir las acciones que se ejecutarán, para impedir o para minimizar pues los aspectos significativamente adversos. Entonces, entendemos que el estudio del impacto ambiental siempre se debe presentar para aquellos proyectos que requieran licencia ambiental y que estipule el decreto en su artículo 8 y 9. ¿Listo? Ahora, la evaluación de diagnóstico ambiental. Entonces, estamos hablando que acá en los documentos se presenta este estudio de impacto ambiental. Ahora, la evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas. A ver, este documento
si igual suministra la información de las diferentes formas bajo las cuales se va a realizar un proyecto y será la mejor la que permita optimizar y racionalizar el uso de los recursos, los mitigue y posibles soluciones, ¿no? Es obligatorio para los casos específicos del artículo 18 de esta misma ley. ¿Listo? Entonces estamos hablando de actividades como construcción de puertos, construcción de aeropuertos, construcción de segundas calzadas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? En la evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas debe ser presentada para estos grandes proyectos, ¿no? Que construir un aeropuerto, para construir un viaducto, doble calzada, un conducto vial, todas estas que requieran un compromiso importante de los recursos naturales tienen que presentar de una eh, más de un diagnóstico ambiental, ¿no? Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, y de ese, por eso la alternativa, se escoge el proyecto que permita optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales, ¿no? Y mitigue de manera significativa estos posibles daños. Entonces, está sujeto a los términos de referencia, que son lineamientos generales, y su objetivo es describir de forma general em, la identificación de estas comunidades, análisis de costos, beneficios, etcétera. Entonces tenemos que el, el, en el procedimiento se debía solicitar el pronunciamiento acerca de la necesidad del diagnóstico ambiental de alternativas, pero vemos que cuando lo debemos solicitar, pues cuando sean estos casos específicos en el artículo 18 y que de manera relevante, o sea, casi que todas las construcciones o las obras que nos indican acá son de grandes envergaduras. Entonces, ellos nos dirán si tienen que realizarlo o no hay necesidad de realizarlo, ¿vale? Este estudio de impacto ambiental siempre tiene que ir en, bueno, en resumen, el estudio de impacto ambiental tendrá que ser presentados siempre que exista una licencia ambiental de los artículos 8 y 9 del decreto 2041 del 2014 de las licencias ambientales. En tanto, la evaluación del diagnóstico de alternativas tiene que ser solicitado su pronunciamiento en la medida que la obra que se vaya a realizar esté estipulada en los artículos 18 como construcción de puertos, aeropuertos, segundas calzadas en este mismo decreto. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Entre el estudio y la evaluación de diagnóstico. Bueno, finalmente voy a hablar del decreto único reglamentario del 1076 del 2015. Lo dejo de últimas, dado que existe una confusión en que todas las normas anteriores, desde el Código Nacional de Recursos Naturales, nuestra ley no, em, en 29, nuestra ley 99 de 1993, de la ley 253, la ley 333 del proceso sancionatorio, mm, y nuestro decreto de licencias ambientales fueron derogadas por este decreto. No es verdad, dado que el decreto único reglamentario no deroga ninguna, ni crea ni añade ninguna norma. Lo que hizo es compilar las normas expedidas por el gobierno nacional. Evidentemente, sí modifica algunos términos y su objetivo principal fue recoger en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes y expedidos hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo en cuenta esta finalidad, eh, y este decreto no contiene, reitero, ninguna disposición nueva ni modifica las existentes. Lo que primero pues se hizo fue una realización de inventario de los decretos reglamentarios existentes. Se analizó su vigencia y, y actualizó la denominación de las entidades, ¿no? Ya no llamamos, ya el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se le puso tal nombre. Eh, Actualizando su nombre, desaparecieron nombres como el Inderena, por ejemplo, atendiendo a las modificaciones institucionales que se han generado a lo largo de los años. Entonces, eso sí realizó el decreto único, pero que no derogó ninguna norma. Evidentemente se siguen añadiendo a ese decreto único reglamentario varios ítems, pues de acuerdo a lo que la norma o las normas principales vayan añadiendo en las mismas, ¿no?
Mm, Este decreto único se divide en tres libros importantes. El primero da una estructura del sector ambiental. El segundo contiene temas regulatorios frente a la biodiversidad, gestión ambiental, aguas no marítimas, aire, residuos, etcétera, el régimen sancionatorio que lo vimos, que lo acabamos de ver, todos lo contienen. Si ustedes ven el decreto único, una particularidad, por ejemplo, en el título de régimen sancionatorio, es que al final de cada artículo nos va a remitir a nuestra ley, a nuestra ley. En el caso de la del proceso sancionatorio al final de los artículos nos remite a la ley 33. Entonces, una forma más para que se den cuenta que no ha derogado las anteriores leyes. Bueno, y como les indicaba, con lo que viene en rojo es una de las últimas adiciones que ha hecho de enero del año pasado a este, ha hecho bastantes más, que son adiciones o modificaciones literales frente, frente a la normativa de origen, ¿ok? Mm, Finalmente, les dejo aquí como una relación de decretos y resoluciones que les pueden ayudar pues para, para indagar más sobre los temas, dentro de las que les destaco el vertimiento de aguas con esta resolución 631 del 2015. Es bastante interesante para que la puedan mirar y la puedan leer, no es compleja para, para analizar. Luego también les recomiendo la norma de los comparendos ambientales. Se me ha perdido, acá está. Esta también es muy importante que la lean, los residuos especiales, como pilas, llantas, bombillas, residuos, computadores, etcétera. Bueno, esta es una de las más, digamos, más actuales, hay más, que es el uso racional de las bolsas plásticas y bueno, que para que le echen un vistazo a cada una de ellas y de acuerdo a la temática que deseen buscar. Es como un pequeño índice de algunas importantes normas que no podemos, pues, por tiempo indicar aquí. Como les indico, finalmente la norma ambiental mm, propende por el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, por cuanto su cumplimiento protege los recursos naturales. Para ello, se brindan esas herramientas y mecanismos de acceso a la justicia ambiental, y se aplica la ley y permite una participación pública en los procedimientos ambientales. Entonces, en este sentido, se concluye que la legislación ambiental debe ser el medio, la protección al ambiente y los recursos naturales debe ser el fin. De nada sirve tener demasiadas normas, de nada sirve tener demasiados instrumentos de participación si finalmente lo que tenemos que hacer no lo realizamos, que es protegerlo y proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Para terminar, les dejo una bibliografía recomendada en donde digamos que hago puntualidad en tres importantes, que es todo lo que es licencias y protección de los recursos naturales. Hay mucha doctrina, libros, comentarios, jurisprudencia. Entonces, en este enlace está en su biblioteca. Lo pueden mirar, lo pueden descargar, lo pueden leer en línea. También este manual de licencias ambientales en Colombia, en donde pues la Autoridad Nacional de Licencias ANLA remite un manual bastante completo acerca de todo el procedimiento y demás. Y finalmente los invito a que a través de este link accedan al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, Juriscol, en donde ustedes van a estar actualizados no solamente de la norma ambiental en Colombia, pues sino de toda la normatividad y pues está bastante actualizado, tiene que estar actualizado para que hagan uso también de esta herramienta. Bueno, no siendo más, dejo por visto este tema de matriz legal ambiental. Cualquier duda que surja a través de este video, por favor, no olviden en consultarlo a través de los medios de mecanismo de comunicación que tenemos en el aula. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias.